Hay cosas que no se le dicen a un mexicano sobre su familia. Ricardo Mayorga no sabía eso, o sí lo sabía, y decidió que el dinero de la pelea valía más que las consecuencias. Porque lo que el nicaragüense más escandaloso que ha dado el boxeo moderno hizo durante las semanas de promoción previas al 6 de mayo de 2006 no fue trash talk normal. No fue la provocación calculada y controlada que los promotores usan para vender entradas. Fue algo personal. Fue algo que cruzó líneas que en el boxeo. Incluso en el boxeo más sucio, raramente se cruzan. ¡Yo soy el campeón! ¡Payaso! ¡Wow! No sabes que eres salvadoreño, panameño, cubano, de donde estén, hasta los pueblos mexicanos, maricón. Aquí no te quieren ni tu raza porque no lo saben ni Remember, Bernard, represent your people. Panamanians, Hondurans, Cubans, Puerto Ricans are all going to be with payaso. Le habló de la esposa de Oscar de la Hoya, le habló de su madre. Sonrió mientras lo hacía frente a las cámaras con la insolencia de quien cree que tiene inmunidad porque lleva el cinturón Bellway vs Super Welter alrededor de la cintura y porque el hombre que tiene enfrente lleva 20 meses sin subir a un ring. Mayorga pensó que esos 20 meses de silencio más, las palabras sobre su familia iban a meterse en la cabeza del Golden Boy y quedarse ahí royendo. Pensó que De la Hoya subiría al MGM Grand Garden Arena con dudas, con rabia descontrolada, con la mente nublada por todo lo que había escuchado en las semanas previas. Pensó mal, de manera histórica y dolorosa. Lo que ocurrió en ese ring la noche del 6 de mayo de 2006 es una de las demostraciones más contundentes que el boxeo moderno ha dado sobre la diferencia entre provocar a alguien y provocar a alguien que sabe exactamente cómo convertir la rabia en precisión quirúrgica. Quédate hasta el final porque te voy a contar exactamente qué pasó desde el primer golpe del primer round, por qué las estadísticas de CompuBox de esa noche son una de las más humillantes registradas en el boxeo profesional, y cómo terminó todo en 1 minuto y 25 segundos del sexto round que Mayorga lleva años intentando olvidar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, tienes que entender primero quién era cada hombre que entró al MGM Grand Garden Arena. Oscar de la Hoya era en ese momento una de las figuras más reconocibles del deporte mundial, no solo del boxeo. Nacido en East Los Ángeles de familia mexicana, había ganado la medalla de oro olímpica en Barcelona 1992, siendo prácticamente un niño, y desde entonces había construido una carrera que combinaba victorias sobre rivales de élite con una imagen comercial que lo convertía en el boxeador más vendible de su generación. Was rocked, hit him on the top of the head. His corner was already professional. This guy's all professional, baby. And the man that he is fighting now is definitely on the run. Lamar, 2 knockdowns. Fire there is on top. Here's the second knockdown, chick. El Golden Boy no era solo un apodo, era una marca global. Pero De la Hoya llegaba a esta pelea con una pregunta enorme flotando sobre su cabeza: 20 meses sin pelear. La última vez que había subido a un ring profesional fue en septiembre de 2004, cuando perdió por decisión dividida ante Bernard Hopkins en una pelea que muchos analistas consideraron el principio del fin de su carrera de élite. Tenía 33 años. Basically, this guy is 44-1, even though the record's a little bit different than that. Become a force over the many years in this division, whereas Oscar De La Hoya has moved up from being a champ. Sometimes looks like he's waiting, but he knows exactly what he's doing all the time. He's a master, but this guy knows how to roll with punches. He knows how to avoid power. Nobody really opened up here. A lot of caution. You expect it to be a chess match. But Bernard does a lot what Oscar has done in so many fights that we've called. Bernard tests his hook, to test his right hand. He moves back and forth, side to side. A master ring technician. Try to make the fight come to them. Set up the situation that works best. Very significant. You have to hustle him, and here he mugs you. He throws a right hand lead as if... For your fighter, and he shows it. Talk about two nice kids. Bernard, guest in the state of Pennsylvania, learned a lot while he was on vacation and came out, and he's a model. Everybody knows about the Golden Boy, a different upbringing.
92 Olympics, and he's in all the titles. Bernard Hopkins outspoken for many years about not feeling he got his recognition. When Oscar De La Hoya took the title from Felix Sturman, we saw it afterwards when master boxers, different styles of master boxers. Bernard will coast along in a defensive frame of mind. Knockouts. That's more knockouts than Oscar De La Hoya has. But again, for Oscar too. Try to jab with you can fire over the top like Boy said. But your jab make him hypnotize. He don't work until you stop jabbing. With that as a right-handed fighter, and he did. Oscar a little squared up at the shoulders and got the... You come in. And from the De La Hoya perspective, a little more bounce in his step than in the Sturm fight. It's coming down. Use that shot to the shoulder. Couple deep ones for me, baby. Shifting them, he's not moving them, dominating them. But between rounds, the riot act. No, he's not getting enough situations where he's getting off first. Good shot, even a couple good body shots, and then tying De La Hoya up, limiting any opportunity for it. But Bernard saving his left hook for to the body, but you know, here it is. Oscar getting the best of this. He one of the traps he's trying to set. Who knows? But I'll tell you one thing, he knows what he's doing. Strategy here, this is not a street fight. And a kid from East. I think Bernard's waiting a little bit too much here. And Oscar Hopkins' game to wait and then land a quick right hand and punch through the target. Well, I think the flasher of the two fighters in the fourth round, a couple of points now. All right, baby. All right. Get a little closer to that jab, son. What's up? Yeah, you went there. Pull your head up good, son. Well, I told you, all right? You're smart, baby. You're fucking great fucking shape. Gotta control this guy with your jab, Oscar. Your weight. And he gets away with one. Don't see it, you can't get called. And on the inside. All right, here we go to round number 5. This is scheduled for 12. It's the unification of the 106 taller than him, and when he fights the tall guys, he has a little bit of trouble. But he's a master boxer, but this guy... El boxeo es un deporte donde los meses de inactividad se pagan caro y donde la edad no espera a nadie. Los críticos decían que el De La Hoya que volvía no era el mismo que se había ido, que los reflejos se oxidaban, que el cuerpo recordaba pero los instintos tardaban en despertar, que 20 meses era demasiado tiempo para cualquier peleador de ese nivel. Mayorga escuchó todo eso y decidió usarlo como combustible adicional para su campaña de provocación. Ricardo Mayorga era el campeón WBC Super Welter y llegaba con un estilo que dividía absolutamente a cualquier audiencia que lo viera. En el ring era un guerrero brutal, sin técnica refinada, sin la elegancia que los puristas del boxeo valoran, pero con una resistencia al castigo y una capacidad de generar poder en sus golpes que habían resultado suficientes para ganar campeonatos mundiales. Era el tipo de peleador que los entrenadores describen como imposible de preparar mentalmente porque no hace lo que ningún manual dice que debería hacer. Fuera del ring era algo completamente diferente y mucho más complicado. Mayorga había convertido la provocación en un arte propio. Fumaba cigarrillos durante las conferencias de prensa. Bebía durante los eventos de cara a cara. Decía cosas diseñadas específicamente para desestabilizar a sus rivales, para sacarlos de su zona de confort mental, para hacer que subieran al ring pensando con emociones en lugar de pensar con estrategia. Contra De La Hoya llevó esa táctica más lejos que nunca, y cuando cruzó la línea hablando de la familia del mexicano, creyó que había encontrado el botón que detonaría todo. Lo que no calculó es que De La Hoya llevaba esas palabras guardadas no como rabia descontrolada, sino como combustible perfectamente administrado, como gasolina que iba a usar en el momento exacto y en la dirección exacta. Si llevas tiempo siguiendo el boxeo y te gustan los análisis que van más allá del resultado oficial, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más contenido así viniendo muy pronto. Ambos pesaron 153 libras y media en la ceremonia oficial. El título WBC Super Welterweight de Mayorga estaba en juego, la carrera de La Hoya también, aunque eso no apareciera en ningún papel oficial.
La noche del 6 de mayo, el MGM Grand Garden Arena estaba lleno con una audiencia que había pagado precios de evento premium para ver si el nicaragüense podía hacer en el ring lo que había prometido hacer en las conferencias de prensa, y también para ver si el Golden Boy tenía todavía lo necesario después de 20 meses de silencio. La respuesta llegó en los primeros 90 segundos del primer round. Mayorga salió del centro del ring con su estilo característico, avanzando hacia adelante, lanzando golpes amplios y sin estructura técnica que en otras peleas habían resultado suficientemente desestabilizadores para sus rivales. Era el Mayorga de siempre, agresivo, impredecible, ruidoso incluso en el movimiento. De la Hoya lo esperó. Lo estudió durante exactamente los segundos que necesitó para identificar el patrón y el momento. Y cuando Mayorga cargó hacia adelante con un gancho derecho amplio que telegrafió desde el movimiento del hombro, De la Hoya se movió ligeramente hacia su izquierda y conectó una combinación derecha-izquierda al mentón del nicaragüense con una precisión que sonó en todo el arena. Mayorga fue a la lona. El hombre que había pasado semanas diciéndole a De la Hoya que no tenía lo necesario, que sus 20 meses de inactividad lo habían convertido en un peleador acabado, que sus palabras sobre la familia del mexicano no tendrían ningún costo. Estaba mirando las luces del MGM Grand Garden Arena desde el suelo del ring en el primer round. El árbitro contó. Mayorga se levantó porque Mayorga siempre se levantaba. Esa era su característica más documentada y más valiosa. Una quijada y una voluntad que habían sobrevivido a golpeadores de primer nivel. Amateur and professional. Where's the 20-month layoff? Where's all the ring rust? That sensational first-round performance. He clocks Mayorga with the right hand. Strong and dangerous. Very strong. He just doesn't have the skills out of coordination. De La Hoya blocks that with his gloves. He's blocked many of Mayorga's wild shots with his gloves here in the first round. Mayorga's using that to try to get close and fighting very similar to Trinidad. Well, that Mayorga usually throws has been tempered. Well, I read some excited talk about how notice to Mayorga's corner. The heavy bag doesn't hit. Heavy bag doesn't punch back. Absolutely right. Look, man. Right here, you see Oscar led a very short punch right here because Mayorga has to have too much loop room. And Se sacudió, avanzó y la pelea continuó, pero algo había cambiado de manera permanente e irreversible en ese primer round. El plan de Mayorga, si es que existía un plan más allá de la agresión directa y el trash talk, había sido expuesto en los primeros 90 segundos. De la Hoya no había subido al ring con la mente nublada por las semanas de provocaciones. Había subido frío, calculado, con 20 meses de hambre almacenada y con la motivación adicional de todo lo que el nicaragüense había dicho sobre las personas que más quería. Los rounds siguientes fueron una demostración táctica que los analistas estudiarían durante años. De la Hoya no se lanzó al ataque buscando el knockout inmediato después del primer derribo. Controló el ritmo, controló la distancia. Utilizó su jab para mantener a Mayorga en el rango donde sus combinaciones llegaban con máxima eficacia y donde los golpes amplios del nicaragüense llegaban tarde o no llegaban. Según CompuBox, la estadística que circula en los resúmenes de esta pelea es una de las más humillantes que un campeón mundial ha registrado en el boxeo profesional moderno. Mayorga lanzó más de un centenar de jabs durante la pelea y conectó aproximadamente el 4% de ellos. 4 de cada 100 golpes del tipo más básico del boxeo encontraron a su rival. El resto pasó por el aire, por los brazos de la Hoya, por los espacios donde el Golden Boy ya no estaba cuando el golpe llegaba. Era la diferencia entre un boxeador y alguien que golpea con agresividad pero sin estructura. Para el sexto round, Mayorga había absorbido varios rounds de dominancia clara de la Hoya, pero seguía de pie porque Mayorga siempre estaba de pie. Era su identidad. Era su marca. You ain't throwing enough punches. You go over here and you get a man hurt in the corner, and you ain't. like that. Vargas in a similar style matchup. Right hand Only out vaguely like that. similar because frankly Vargas is a much better. How long will Mayorga hold up against that? Not at the store neither in terms of a cigarette. And undoubtedly he Suggesting there will. might be
You see his feet come apart and splay, and he's so ragged in there. De La Hoya's face. Mayorga's punch count is dropping. Well, it's clear he watched that fight. Yeah, he's not backing back, giving them room to land those knuckles, but moving them to the inside. Oscar is making Mayorga good shot. Be even more assertive about that point after this round because he got hit with the uppercut, and he got might hurt. not need to get hit like that. Jimmy, go down. Jimmy, go down. Jimmy. Listen, tell me to slow down, okay? Tell me to slow down. Okay? La quijada que no cedía, el corazón que no se rendía, aunque la mente y el cuerpo estuvieran pagando un precio acumulado que ya se veía en cada movimiento. Entonces De La Hoya decidió que era suficiente. A 1 minuto y 25 segundos del sexto round, el Golden Boy abrió con un jab que encontró a Mayorga en el centro del ring y desencadenó una combinación que los comentaristas de la transmisión contaron en tiempo real. Golpe tras golpe, todos llegando a destino, sin que Mayorga encontrara el ángulo ni el espacio para escapar o responder efectivamente. Se habla de una veintena de impactos consecutivos en esa ráfaga final, todos conectando en la cabeza y el cuerpo del nicaragüense. Mayorga fue a la lona por segunda vez esa noche. El árbitro lo evaluó y esta vez la evaluación no terminó en una cuenta regresiva que le permitiera continuar. La pelea fue detenida. Oscar De La Hoya ganó por TK o en el round 6, a 1 minuto y 25 segundos. Mayorga, 2 left hooks to the body by De La Hoya, and a right, and a third. He missed up 6. When they get in those exchanges, Mayorga hooks. Oscar's finding several ways to set up his left hook. All you do is get close to Chance for Mayorga. In his corner, they told Mayorga, you're going to get him in the later round. De La Hoya fades. But De La Hoya looks so relaxed in this fight that I don't know. De La Hoya blocks punch. Head. Well, as you know, if Oscar De La Hoya succeeds to knock up a mega fight in September between De La Hoya and... He beat Forrest, who beat Mosley, who beat De La Hoya. He's finding out that... Well, one thing that's been said about Mayorga's conquests of Forrest, in retrospect... No. Okay. The theory about... But a lot of people say, looking back, Forrest was compromised with his left of you. I just personally myself don't put that much emphasis on the fight really more with Verdun because it hasn't been... Che recuperando el cinturón WBC Super Welterweight y respondiendo a 20 meses de dudas con una de las actuaciones más completas de su carrera tardía. De La Hoya cobró $8 millones esa noche. Mayorga cobró $2 millones. Pero el verdadero costo para el nicaragüense no estaba en las bolsas. Estaba en el hecho de que todas las palabras que había dicho sobre la esposa y la madre de un mexicano de East Los Angeles habían sido respondidas no con rabia descontrolada, sino con 25 años de disciplina, precisión y el tipo de motivación que no se compra ni se finge. La lección de esa noche en Las Vegas no fue sobre boxeo técnico ni sobre estadísticas de CompuBox. Fue sobre algo más simple y más antiguo. Hay cosas que no se le dicen a un mexicano sobre su familia. Ricardo Mayorga lo aprendió en el sexto round del MGM Grand Garden Arena, con el cuerpo en la lona y el cinturón cambiando de cintura.